Bienvenido a tu clase de artísticas del 9 de mayo del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a retomar el tema del teatro. Si tú recuerdas, en clases anteriores habíamos estudiado lo que era el teatro, algunas de sus características y componentes. En esta clase vamos a estudiar dos géneros importantes de teatro, que son la tragedia y la comedia. Entonces, vamos a comenzar. En la Grecia antigua floreció el teatro clásico. En aquella época, pocas personas sabían leer y escribir, y el teatro, al igual que la música, la danza y la escultura, se usaban para comunicar ideas, transmitir conocimiento y cultura. En la época antigua, pocas personas tenían el privilegio de leer y escribir. La mayoría de las personas se informaba de los acontecimientos más importantes gracias al arte, principalmente a la música, la danza y el teatro. El teatro le sirvió al pueblo para poder informarse de los acontecimientos que pasaban en la política o las noticias más importantes de los pueblos cercanos. De ahí que haya tomado un gran reconocimiento. Bueno, en Grecia también surgieron dos de los grandes géneros del teatro, que fue la tragedia y la comedia. A continuación, vamos a estudiar las características más representativas de estos dos géneros. La tragedia. La tragedia nació como tal en Grecia y se consolidó con la triada de los grandes trágicos del clasicismo griego, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Como ya habíamos mencionado, la tragedia tiene su cuna u origen en Grecia. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los tres grandes escritores de obras trágicas. De ellos se conservan muchas obras que aún hoy en día se representan en teatros modernos. En la tragedia, el héroe se debate ante obstáculos insuperables. La historia de sus personajes avanza hacia el infortunio. Aquí entonces el héroe o el personaje principal generalmente se va a ver metido en situaciones problemáticas. La mayoría de los personajes va a sufrir o se va a enfrentar ante hechos que son desesperantes o que son desgraciados. Para que una obra de teatro sea categorizada o catalogada como tragedia, debe de cumplir con ciertas características. A continuación vamos a ver esas características. Aquí nos dice, tratan de un tema serio. Por lo general, es un episodio conflictivo de la vida de una persona, en el que muchas veces están en juego la vida y la muerte. El tema principal de una tragedia generalmente es un tema serio o complicado. Siempre se va a presentar algún episodio conflictivo que es muy grave y en el cual se pueden inclusive hasta perder vidas o van a morir algunos de los personajes principales de esta obra. Otra de las características nos dice, los protagonistas de la tragedia son personas dignas de imitación, es decir, representan valores de su sociedad, por ejemplo, hombres nobles, héroes o semidioses. Aquí, los protagonistas o personajes principales son personas muy buenas, muy hábiles, generalmente tienden a ser el orgullo de una población o de una localidad. Y aquí nos dan varios ejemplos, como son los hombres nobles o muy buenos, los héroes o personas que han realizado grandes hazañas y los semidioses. Otras de las características de estas obras de teatro es que el objetivo es provocar en los espectadores dos emociones, el temor y la compasión. Las obras de teatro de género trágico buscan que los espectadores o las personas que observan esta obra de teatro sientan miedo, sientan culpa y a la vez se compadezcan de todas las vivencias que está experimentando el personaje principal. En estas obras de teatro, la música de fondo suele ser lenta y oscura. Como las historias están relacionadas con fuerzas divinas, los contextos están llenos de fenómenos naturales como viento, rayos, tormenta. Aquí, la música que se va a presentar suele ser una música pesada, lenta, la cual indica que lo que se está presentando es trágico o triste. Generalmente vamos a apreciar muchos truenos, tormentas, viento, es decir, condiciones climáticas difíciles de poder sobrellevar o de experimentar. Ahora
Ya conocemos lo que es la tragedia y algunas de sus características principales. Vamos a ver un fragmento de la obra de teatro llamada Electra. Esta obra de teatro es una tragedia. Aquí vamos a poder distinguir algunas de las características que estuvimos revisando. ¿Por qué entonces me faltó el valor? Y solo fui espectadora. Es cierto que odiaba hasta el punto de matar. ¡Pero mi mano no sujetó ningún puñal! ¡Yo no maté a mi madre! Por más que ese deseo me consumía. Y después de haber observado este pequeño fragmento de una tragedia, vamos a conocer qué es el género de la comedia. La comedia. La comedia se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana y las enfrentan movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde se hace escarnio de la debilidad humana. La comedia entonces es un género teatral en el cual los personajes principales son personajes comunes o personajes que se pueden encontrar en la vida diaria. Aquí ya no hay héroes, dioses o semidioses. Aquí son personajes, que tienen defectos comunes o normales y que se enfrentan con dificultades de la vida diaria. Generalmente, el final de este tipo de obras de teatro son finales felices o alegres. Estas obras de teatro, al igual que la tragedia, tienen ciertas características que las distinguen de otros tipos de obras de teatro. Vamos a conocer cuáles son estas características. Aquí nos dice: la comedia presenta a seres que encarnan algún vicio. La manera de representarlos es por medio de situaciones divertidas, graciosas o ridículas. Aquí, los personajes suelen tener algún vicio o alguna característica que llama la atención, generalmente para presentar las debilidades de los seres humanos. Muchas veces presentan su vicio o su debilidad a través de situaciones graciosas o ridículas. Otra de las características de esta obra de teatro es que los personajes representan un rasgo característico de los seres humanos a modo general, como el avaro, mentiroso, pícaro, enamorado, el don Juan, el estafador, etc. Aquí los personajes muestran un estereotipo, es decir, rasgos que lo definen o lo caracterizan de forma muy distintiva, es decir, sus rasgos permiten presentar estereotipos que la sociedad maneja. El objetivo de la comedia es provocar la risa en los espectadores, pero no de manera gratuita, sino llevándolos a la reflexión sobre el conflicto que se expone y que se muestra como algo que puede ocurrir en la vida real. La comedia busca que los espectadores se rían con la situación que se está presentando, pero a la vez hacerlos reflexionar acerca del problema que se está presentando, es decir, que a través de la gracia, la burla y la risa, los espectadores reflexionan. El desenlace de este tipo de obras de teatro tiende a provocar algún tipo de acuerdo que beneficie a todos. Aquí, en este final o en el final de este tipo de obras, todos los personajes ganan o obtienen algo de valor. Aquí no pierden, aquí no hay muertes. Aquí todos los personajes se ven beneficiados. Y ahora, después de que conocimos las características de la comedia, vamos a observar un pequeño fragmento de una obra de teatro de género de comedia que se llama Se vende una mula. Usted, patroncito, nunca lo hago, pero... Está bien que no se vuelva a repetir. No se volverá a repetir. Bueno, eso espero. Háblale a mi hija. Necesito hablar con ella. Sí, patroncito. Niña, su papá las quiere hablar con usted. No, pues para eso mejor yo le grito. Pues no las Y después de haber observado
este pequeño fragmento de una comedia, vamos a realizar la siguiente actividad. Como actividad, vas a completar el siguiente cuadro comparativo. Este cuadro comparativo lo vas a realizar en tu libreta. Vas a comparar diferentes características del género teatral de la tragedia y de la comedia. Nos piden comparar tema, características de los protagonistas y el objetivo. Este cuadro se llena con la información que estuvimos revisando a lo largo de nuestro video. Aquí, por ejemplo, te muestro qué se debería describir en el tema, en el género teatral de la tragedia. Aquí yo escribí: tema: episodio conflictivo de la vida de una persona en el que muchas veces están en juego la vida y la muerte. De una forma similar, entonces, tú vas a escribir cuál es el tema central del género teatral de la comedia. Una vez entonces que hayas terminado de comparar todas las características o todo lo que nos pide este cuadro comparativo, habrás terminado entonces con tu clase de artísticas de este día. ¿Qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la foto de tu cuadro comparativo terminado. Y recuerda, tomarle fotos a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.